así que no se venga solo los martes. Bueno, manos a la obra entonces, ¿verdad? Empezamos una serie, ya tenemos 3 conferencias sobre la segunda venida de Jesús. ¿A cuántos los tiene expectantes? He escuchado unos comentarios que me encantan, no me lo quiero perder porque el tema es muy emocionante. Y por favor eso, comparte con otros. Bueno, y usted en YouTube, usted puede encontrar también Yumex Emilia, y también puede, de pronto si alguien no vino, usted le puede enviar también el enlace para que entre a YouTube y pues también escuchar la conferencia para que nadie se pierda en ninguna parte de este importante tema. La semana pasada hablamos acerca de las 70 semanas. Quiero hacer también un repasito pensando en los que no vinieron a los 8 días, ¿cierto? Entonces, que hablamos de las 70 semanas. Alguien busque, por favor, Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. El libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 24 al 27. ¿Estamos ahí todos? Si no, ahorita me aparece en pantalla. Ok, bueno, está bien, deja la imagen aquí. Dice el texto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación. 2, y poner fin al pecado. 3, y expiar la iniquidad. 4, para traer la justicia perdurable. 5, y sellar la visión y la profecía. Y 6, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Te damos gracias, Señor. Ahora cantábamos: no hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Tu presencia, Señor, es el único lugar donde nuestra alma tiene satisfacción real. Es en tu presencia, Señor, donde podemos descansar, podemos disfrutar de tu gloria, podemos recibir un milagro, una sanidad. Cuando podemos humillarnos, Señor, rendir nuestro corazón, soltarnos, tú haces lo que quieres con nosotros, y siempre lo que quieres es bueno. Así que, amado Espíritu Santo, toma la palabra, sella en el espíritu, en el alma de cada uno de tus hijos, y que esta enseñanza nos edifique tanto, nos inspire, nos desafíe a seguir siempre en tu presencia y a esperar con ansia tu segunda venida. Como decía tu iglesia primitiva, Maranata, Maranata, Cristo viene, Cristo viene. Amén. Amén. En estos textos que leímos, amados hermanos, y aquí en este diagrama, ayúdame con el cursor, lo puedes también buscar también ahí, para que podamos ahí seguir el orden. Y en esta gráfica, si a alguno de ustedes le interesa
este estudio, tenerlo para hacerlo en su casa, fortalecerlo. Con mucho gusto lo puedo mandar a su correo, y para disfrutar las gráficas y todo lo que hemos visto ahora 15 días hablamos, ¿se acuerda? Hablamos ahora 15 días de la imagen del sueño terrible que tuvo el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan la imagen cómo era? La cabeza era de oro, ¿sí recuerdan? Los hombros, el pecho y los brazos eran de plata. El vientre y las piernas, muslos eran de bronce, los pies y parte de las piernas hierro, y los pies como tal hierro y barro fusionados. Y ya aprendimos lo que Dios le reveló al profeta Daniel de acuerdo al sueño que tuvo Nabucodonosor. Cada uno de los reinados que se han tenido o que hubo, y que aún los reinos que hablan los 10 dedos de los pies, que está en bronce, en hierro y en barro, son 10 reinos que aún son parte de la restauración del imperio romano de este nuevo tiempo, y que a ese imperio es que se establece en 10 naciones el último gobierno mundial. Aprendimos también que esa imagen que el rey Nabucodonosor soñó y que el profeta Daniel le pudo por revelar de parte del Señor lo que significaría de Nabucodonosor hasta lo último de los tiempos de los hombres, después de que venga el Señor, hasta que venga el Señor, también correspondía a unas bestias furiosas del capítulo 9 del libro de Daniel. ¿Recuerdan? La primera imagen, la primera parte de la cabeza representaba ¿qué bestia? A un león. La segunda parte de la imagen del rey Nabucodonosor representaba un oso. La tercera parte representaba un leopardo con alas, y la última parte representaba un gran dragón con 7 cabezas. Bueno, eso ya lo estudiamos, no lo voy a repasar más porque pues nos quitaría tiempo para esta noche, y para comprender un poquitico esta parte de las 70 semanas, solamente como recorderis, pensando los que no, de pronto no estuvieron o les faltó un poquito de comprensión. Dice que en el versículo 24, desde la orden, observan allá, para restaurar a Jerusalén, dice el texto que son 7 semanas. En el hebreo, esta expresión 7 semanas no son nuestras semanas, son 7 semanas de años. Por lo tanto, esas 7 semanas, desde que salió la orden, ustedes ya hablamos de Nehemías capítulo número 2, verso 1 al 8. En Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8, el rey Atarjerjes Logano da la orden para que el pueblo de Dios que está cautivo en Babilonia vaya y restaure la ciudad. Eso más o menos se llevó 49 semanas, que están en la parte de abajo, ¿sí? Luego dice que entre esa orden y la muerte de el Mesías príncipe, o sea Jesús, ¿cuántas semanas son? 62 semanas. Esa parte de 62 semanas se cumple exactamente el 31 de marzo, cuando Jesús tenía 30 años pasaditos. Cuando él entra a Jerusalén, se le quita la vida en la parte del centro, y el 6 de agosto del año 70, después de Jesús, el emperador Tito viene y destruye a Jerusalén, destruye el templo y pone la ciudad piedra sobre piedra. Recuerdan que Jesús dijo que si destruyera el templo, él lo reedificaría en 3 días. Ellos pensaban que Jesús iba a destruir el templo, él estaba hablando de su templo, de su cuerpo, que era su muerte, y cuando Dios lo levantaría en 3 días, era su resurrección. Entonces, un dato que no sé, a los que les gustan los números y son curiosos, alguien por ahí me dijo, pero es que son 490 años. Si son 70 semanas de 7 años, ¿cuántos años son? Pues obvio, 490. Y realmente no son
490 años, son 483 años, porque 49 más 434 que aparece en la gráfica, ¿cuántos años son? 483. Usted dirá, bueno, pastor, esas cuentas tan raras que son. Los que son acuciosos, a los que les gusta leer, van a darse cuenta que el calendario judío es diferente al calendario occidental o romano, que es el que nosotros vivimos. El calendario judío no tiene 365 días como el nuestro. Si usted se da cuenta, nosotros estamos en el año 2022, ¿cierto? En el calendario occidental. Pero en el calendario oriental, los judíos no están en el año 2022. ¿Alguien sabe qué año están ellos? 5.780 y tanto. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Espere, ¿cómo así que para ellos llevan 5.700 y pico años, casi 5.800, y nosotros apenas 2022 años? También es muy sencillo. Primero, el calendario judío tiene 360 días. Entonces, esos 7 años de diferencia, simplemente usted multiplica 434 por 5 y le da exactamente esa diferencia para que nuestro calendario sea en 490 y en ellos 434 años. Ve, 483 años. En el caso de ellos, ¿por qué ellos cuentan 5.700 y tanto? Porque ellos cuentan desde la creación. Cuentan 40 generaciones desde Adán hasta David, 40 generaciones desde David hasta Cristo y 40 generaciones que han pasado hasta, más o menos hasta hoy. Ellos contando las generaciones y según la Biblia da exactamente 5.700 y tanto de 360 días. Más o menos una explicación para comprender por qué los judíos en su calendario son diferentes a los nuestros. Ahora, ¿estamos en cuántas semanas? Ahí en el 474, ¿cuántas semanas llevamos? Llevamos 67 y 62. Llevamos 69 semanas. Pero el profeta Daniel habló de ¿cuántas semanas? 70 semanas. ¿Dónde está esa semana? Vamos a mirar entonces. Desde que se le quita la vida al Mesías hasta coloca donde dice venida, allá arriba la venida del príncipe, esa línea vertical hacia abajo. ¿Qué encontramos? Hay un lapso que es el tiempo de la iglesia. Desde que nuestro Señor Jesucristo fue asesinado, sepultado, resucitado y ascendió al cielo, Dios, como lo mencionaron 8 días, dejó de tratar con el pueblo de Israel. En otras palabras, Dios puso un paréntesis en el trato de Israel. El trato del pueblo de Dios con el pueblo de Israel está exactamente hasta el momento de la ascensión de Cristo al cielo, ¿sí? Por lo tanto, todos los años que han pasado, ¿cuántos años han pasado desde la ascensión de Jesús hasta hoy? ¿O del nacimiento de Jesús hasta hoy? 2022 años. Desde que Jesús nació hasta hoy han pasado 2022 años. Ese es el paréntesis que Dios ha hecho con su nación, con Israel. Por lo tanto, ese es un tiempo de silencio con respecto a Israel, que ese es el tema que les traigo hoy. Pero cuando se acabe ese silencio, que si no sabemos exactamente cuánto tiempo dura esa pausa, entonces ¿qué va a ocurrir? Cuando termine esa pausa divina, celestial, con Israel, ¿qué va a ocurrir? Dice que vendrá el príncipe. La venida del príncipe no es del príncipe de nuestros, no es del Mesías, sino del anticristo, y en ese momento hará pacto con los judíos. Ahora vamos a mirar un poquito de eso, ¿cierto? Y por 3 años y medio él se sentará en el templo que los judíos, junto con los árabes y con la iglesia tradicional, están construyendo, y permitirá que por los 3 primeros años y medio se adore a Dios, ofrezcan sacrificios a Dios, pensando que es Jesús. Pero no es Jesús, sino ¿quién? El anticristo. Y luego, después de 3 años y medio, la segunda parte de esta última semana, dice que romperá el pacto con los judíos e iniciará una persecución terrible contra el pueblo de Israel.
¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla la desolación, como dice el profeta Daniel, hasta que se consuma la desolación, y entonces Dios lo atará por 1000 años, luego hablaremos de este tema más adelante, y donde vendrá Jesús a gobernar a la tierra. Ok, entonces más o menos eso lo hablamos a 8 días, solamente un repaso para que tuviéramos una comprensión un poco más amplia. Ahora, en estos 20 minutos, permítanme, por favor, hablar un poquito, como les mencioné hace 8 días, acerca de la única nación en el planeta Tierra que tiene que ver con el plan redentor del Señor. Obviamente, todas las naciones, porque como les mencioné, en ese espacio, mientras se le quita la vida al Señor y hasta la venida del príncipe, que es el anticristo, él era la iglesia. Es donde entonces Dios dejó, como dije ahora, tratar con Israel, esperando que Israel se arrepintiera, y se dio espacio para que el pueblo gentil, o sea, usted y yo, que no pertenecemos a Israel, le conociéramos a él y se levantara la iglesia. Entonces, alguien busque por favor Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Leo el verso 1. Por favor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. El verso 2. La había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Verso 3. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, buscad entre mí y mi viña. El 4. ¿Qué más podría hacer por mi vida que no hayan hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. El 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumido. Pillaré su terra y será juzgada. El 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y el siguiente, el último. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí y amor. Ok. Israel, amados, Israel como pueblo, como nación, es la clave de toda la profecía bíblica y de la escatología. Recuerden que cuando hablamos de la palabra escatología, es la ciencia que estudia los tiempos futuros. Eso es escatología. Y como aprendimos, creo que en la segunda charla, el Señor es el Señor de la historia. Para Dios no hay un día, una semana, un mes, un año, un siglo, un milenio, una hora, un segundo, ni una fracción de segundo del cual no tenga el gobierno ni controle absolutamente a la humanidad. Y aunque en el mundo se mueva y continúa moviéndose el espíritu de Babilonia, ya hablamos sobre ese tema en la segunda o tercera conferencia, vamos a mirar cómo Dios, en su inmenso amor, en su grande fidelidad, a pesar de la obstinación de Israel como nación, como su pueblo, su desobediencia, su alejamiento de él, cómo Dios sigue amando esta nación. Y en ese pasaje que leímos en Isaías capítulo 5, vemos por lo menos 3 cosas, 3 símbolos proféticos para Israel. El primero es la viña abandonada por Dios, ¿sí? ¿Dónde está Israel en ese momento? Está en Babilonia, cautivos. Entonces, ese es el primer símbolo profético. Lo segundo es la higuera que reverdece, ¿sí? Es cuando ellos regresan a Jerusalén. Pero el tercero es el buen olivo.
¿Qué significa? Ese último símbolo profético solamente se va a cumplir, escuchen esto, después de la gran tribulación. Es otro tema que estaremos hablando acá, de esos 7 años de la gran tribulación. Solamente esa tercera figura o símbolo profético se cumplirá exactamente después de la gran tribulación, que es el espacio que Dios tiene para Israel, para purificarla y para recuperarla. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito. Como vimos en el mapa, después de acá donde dice ciudad y templo destruidos el 6 de agosto del año 70, a partir de ese momento encontramos como el mundo cambia drásticamente de acuerdo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba tan seguro de que ese segundo templo que han construido, recuerden que el primer templo lo construyó Salomón, el segundo templo, ¿quién lo construyó? Pues los que vinieron exiliados de Babilonia, ¿recuerdan? Con Esdras, con Zorobabel, con Josué, ¿recuerdan? Esto lo encontramos en el libro de Esdras, y Nehemías también habla de ellos. Y con la venida de Nehemías a Jerusalén a restaurar la ciudad, se convierte de nuevo Jerusalén, el pueblo de Dios, como en un emporio, ¿sí? Donde ellos jamás imaginaron que su ciudad y su templo serían destruidos. Alguien podía decir a Israel, los van a destruir. Ellos estaban en el texto bíblico de que sería destruido, pero ellos no aceptaban esa palabra, no aceptaban esa profecía, porque para ellos eran inexpugnables, era imposible que ellos pudieran ser destruidos. Alguien léame por favor Romanos capítulo 11 verso 25 al 27. Romanos capítulo 11 verso 25 al 27. Otro me lee Romanos 11 capítulo 11 verso 11 verso 17 y verso 24. ¿Qué dice por favor? Hermanos en Cristo, hay muchos que ustedes todavía no saben, por eso voy a explicarles el plan de Dios. El plan que Dios tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Jesucristo, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. Después de eso, Dios salvará a todo el pueblo de Israel, como lo dice la Biblia. El Salvador vendrá de Jerusalén y limpiará toda la maldad del pueblo de Israel. Muy bien, entonces en esos versículos el apóstol Pablo está hablando de ese primer símbolo profético, que es la viña abandonada de Dios, que leímos en Isaías capítulo 5 verso 1 al 7. Ya leímos todo ese tema en Deuteronomio 8, 64 al 65. Dios dice, escúchenme bien, Dios les dice exactamente lo que les va a ocurrir si se alejan de Él. Y exactamente fue lo que les ocurrió. En Mateo capítulo 27, verso 24 al 25, alguien lo lee por favor. Mateo 7, verso 24, Mateo 27, verso 24 al 25. Dice el texto. ¿Alguien lo lee por favor? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. ¿Sí? Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre todos nuestros hijos. Esa acción de Israel de determinar matar al Hijo de Dios, matar al Salvador de la humanidad por encima de Barrabás, diciendo que suelten a Barrabás y maten y crucifiquen a Jesucristo el Señor, fue como el sello, fue como el clímax de esto que estamos hablando, de
Israel la viña abandonada de Dios, porque ellos determinaron apartarse, alejarse de Dios, no creer en el Mesías por simplemente creer en otras cosas. Veamos el segundo símbolo, el buen olivo. ¿Alguien encontró Romanos 11? Versículo 11, 17 y 24. Versículo 17. Versículo 11 primero. 11. Sí, Romanos 11, 11, luego 17 y luego 24. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El 17. Las ramas fueron desatadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado, en lugar de ellas has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y con la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? No olviden que el apóstol Pablo, ¿quién le está escribiendo? A los romanos, a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma es gentil. O sea, son cristianos no de Israel. Y les está hablando a ellos que si ellos, siendo no rama natural del olivo, son injertados como parte del olivo, ¿cuántos más son los que tienen el derecho, por ser rama natural de ese olivo, van a ser injertados? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Que el pueblo de Israel, de nuevo, desde esta perspectiva del símbolo profético, se conviertan en rama injertada en el olivo. Ya lo mencioné ahora, eso lo hablaremos después con la segunda venida del Señor. Ahora, veamos el tercer símbolo, y esta es la parte más importante, que es la higuera que reverdece. Yo creo que aquí es donde usted y yo vamos a quedar impactados de lo que es Israel en la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, Israel es un milagro que se preserva como raza. ¿Cuántos pueblos, cuántas culturas han perdido su identidad cuando son llevados de un lugar a otro? Israel es el único país del mundo, de la humanidad, que mantiene su identidad como nación. ¿Sí? Miren, los judíos, más o menos, un poco menos de 100.000 fueron llevados a Babilonia. Y después de 2500 años de ser llevados a Babilonia, tienen gobierno propio, mantienen su identidad racial, su identidad religiosa. Hoy más o menos se calculan que en el mundo hay 16 millones de judíos, de los cuales 6.4 millones viven allá en Israel, y el resto, más o menos, el resto están más o menos divididas en unas 90 naciones de la humanidad. Solamente en Estados Unidos viven aproximadamente 5.7 millones de judíos. Y busque usted por Google, intente investigar cómo ellos son en cada país. Ellos viven como si fueran en cada país, como si estuvieran en el propio Israel, porque mantienen su identidad, no la han perdido. Ellos como nación han sido una preservación. ¿Dónde nació Israel? ¿Alguien se acuerda? ¿Dónde nació? En una promesa dada por Dios a Abraham. Y esa promesa se hace real en Jacob, uno de los hijos de Isaac. Y por esos 12 hijos de Isaac es que nacen las 12 tribus de Israel y se conforma al pueblo de Dios, a quien Dios le da una promesa de darle la tierra prometida. Tierra que, hablando de notaría, de escritura, de legalidad, es de otros pueblos, de otras naciones, pero Dios, por palabra suya, por boca suya, dijo que esa sería la tierra de su pueblo y que allí habitarían.
Y escuchen esto. Los romanos ocuparon Palestina hasta el 611 después de Cristo. Los persas y los musulmanes ocuparon el territorio del pueblo de Dios hasta el año 1099. Los cruzados la conquistan y la ocupan hasta el año 1187. Los musulmanes la recapturan en el 1187 y los turcos la conquistan y la ocupan hasta 1917. En la Primera Guerra Mundial, el general Allende ocupa todo el territorio israelí sin disparar un solo tiro. Pero el 14 de mayo de 1948 es reconocido por las Naciones Unidas como Estado miembro con el voto de Rusia y Estados Unidos, a pesar que el voto de Inglaterra, Francia y 11 países árabes era en contra. Entonces, desde esa perspectiva como nación, Israel es un milagro. O sea, es la nación, escuchen con atención, es la única nación del planeta que por todos los medios posibles otras naciones, otras coaliciones de naciones han intentado borrarla del mapa, persiguiéndola, esparciéndola, haciendo de todo. Pero también es un milagro en la supervivencia moderna. Escuchen esto, porque tan pronto como en 1948 se declara su independencia y la formación como un Estado, comienzan las hostilidades árabes y 4 guerras hubo desde ese entonces hasta el día de hoy. La primera guerra se llamó la Guerra de la Independencia en 1948. Los árabes no reconocían a Israel y por lo tanto Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak le declaran la guerra y la invaden con una desventaja. Israel no tenía ni tanques ni aviones, no tenía armas antitanques, antiaéreas, solamente tenía 3 cañones. Y el 7 de enero de 1949 termina esa primera guerra con un triunfo total de Israel, y con esa guerra y con ese triunfo aumenta sus territorios, incluyendo toda la región de Galilea. En 1956 Colombia tiene mucho que ver con esta guerra. Se llamó la Guerra del Sinaí. Por eso Colombia está en el corazón de Israel. Usted puede escuchar a cualquier gobernante israelí y le habla de la Guerra del Sinaí y va a decir Colombia, porque Colombia llevó una delegación humanitaria de soldados colombianos allá a ayudar a Israel. Se le llamó Guerra del Sinaí o Guerra de Suez. Dice que Egipto nacionaliza el canal de Suez y prohíbe el paso de los barcos por el canal. Invade, escuchen bien, y en 7 días Israel derrota un ejército de 40,000 soldados que venían de Egipto contra ellos. Pero en 1967, 6 naciones, Egipto y Siria, armados por Rusia, más Irak. Recuerda que Rusia votó en favor para que Israel fuera un Estado independiente. Ahora, en esta guerra, Rusia se une a Siria y a Egipto, junto con Irak, Jordania, Argelia, Marruecos, Kuwait y Arabia Saudita. Estas naciones tienen en población en esa época 110 millones de habitantes. Israel en esa época contaba solamente con 2.500.000 habitantes. 400,000 soldados árabes desfilaron contra Israel con un ejército escasamente de 71,000 soldados. ¿Cuál fue el resultado? Israel vence y le quita territorios a Egipto, Siria, Jordania, incluyendo la antigua Jerusalén, donde estaba la mezquita de Omar y el lugar del templo judío. ¿Alguien ha leído el Salmo 83? Lo que dice el Salmo 83, escúchenme, es literalmente esta victoria. Leamos el Salmo 83, por favor.
Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a uno. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Sed. Y todo lo que usted va a leer en ese resto del Salmo fue exactamente lo que ocurrió al final de esa guerra. Todas esas naciones que se juntaron para destruir Israel fueron vencidas por el ejército de Israel. La cuarta y última guerra, como guerra tal, en 1973 se llamó la guerra de Yom Kippur. ¿De dónde proviene este nombre? El nombre Yom Kippur significa la gran victoria para la paz. ¿Ustedes recuerdan cuando la reina Esther estaba casada con el rey Asuero? Que Amán engañó al rey Asuero para que firmara un edicto para que por todo el imperio, 120 provincias, por toda la tierra ocupada en esa época, donde hubiera un judío fuera asesinado. ¿Recuerdan? Hemos enseñado eso aquí en la iglesia. Y como fue un decreto firmado, fue un edicto firmado por el anillo del rey, no podía ser rebatido, no podía ser quitado. Pero la reina Esther, junto con su equipo de doncellas y con su tío Mardoqueo, por 3 días, ¿qué hacen? Ayunan y oran. ¿Y qué salió como el resultado de ese ayuno? Salió de que el hombre perverso Amán fue descubierto en su plan, fue colgado, pero como la orden de asesinar a todos los judíos en el mundo habitado en esa época ya estaba dada, la segunda orden del rey, ¿cuál fue? Que salieran caballos veloces, jinetes veloces en caballo, para que les informaran que cuando fuera ese día, a los 10 días del mes de Adar, en ese día, cuando fuera ese día, donde fueran los enemigos a atacarlos, simplemente se defendieran y los mataran. Y fue una liberación tremenda porque ninguno murió, y por el contrario, el pueblo de Dios poseyó todas las riquezas y posesiones de los perversos que lo querían asesinar. Esa fiesta que proclamaron por una semana y luego fueron 15 días, se llamó el Yom Kippur. Esta guerra se le llamó exactamente recordando esa liberación del pueblo de Israel. Escuchen esto: Egipto y Siria, otra vez armados por Rusia, atacan a Israel en el día más sagrado del calendario religioso judío. Le llamaban el día de la expresión, de la expiación. 5.200 tanques llegaron, 2.000 cañones pesados, cientos de baterías de misiles, 1.500 aviones de combate, 1 millón de hombres bien armados. Aviones Antonov aterrizaban cada 3 minutos en Siria para ir a destruir al pueblo de Israel. Mientras tanto, el 70% de los soldados israelíes estaban ayunando y adorando a Dios 3 días, porque era el día de Yom Kippur. Estaban ayunando y decidieron, y mientras cargaban municiones, cargaban combustible en los tanques que tenían, seguían ayunando al Señor. ¿Qué pasó? Los egipcios toman una línea, los tanques de Israel se enfilan y comienza un ataque impresionante, pero de una manera sobrenatural. Por noticia mundial, ordenan que salgan todo el ejército iraquí, sirio, ruso de Israel para que los judíos no sufran. No se perdió un solo hombre en esta guerra, ni un solo hombre se perdió. ¿Alguien quiere leer lo que dice Zacarías capítulo 12 verso 6? Hablando de esto mismo. Dice que en aquel día pondré a los capitanes de Judá
como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar. ¿Dónde? En Jerusalén. Y quiero terminar. Un milagro más para esta nación, y es su idioma. Y es su idioma. Después de que el templo de Jerusalén y la ciudad del año 70 después de Jesús fue destruido y el pueblo fue esparcido por las naciones, el hebreo, que era el idioma original, se perdió porque fueron diseminados, y el pueblo de Israel comenzó a perder su identidad en su idioma hebreo. Pero hubo un hombre llamado Eliezer ben Yehuda, quien tuvo la visión, Dios le da la visión de restaurar el idioma hebreo. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, se hablaban 3 idiomas: griego, arameo y hebreo. Pero el idioma fuerte en esa época, en los tiempos de Jesús, era el arameo, no era el idioma de los hebreos. Y por eso, en septiembre de 1922, la Liga de Naciones reconoce el idioma hebreo como el idioma único de la nación de Israel. Si ustedes van a Estados Unidos, si ustedes van a Europa, a cualquier país, y encuentran a los israelitas, ellos no te hablan en español, no te hablan en inglés, no te hablan en mandarín, solamente hablan el hebreo. Porque es el idioma que el Señor va a encontrar cuando lo recoja en la segunda venida. Quiero terminar, falta un poquito, pero lo voy a dejar acá. Porque hay que entender, amados, dentro del plan profético del Señor está Israel. Porque sin Israel no somos usted y yo. Sin Israel no hay redención para el hombre. Sin Israel no hay salvación. Sin Israel no hay Mesías. Sin Israel no hay un pueblo. Y todos los que hemos tenido la oportunidad de seguir un poquitito acerca de la historia de Israel, esta hermosa nación es la única nación en el planeta que no le compra nada a nadie. Una nación que nació en el desierto, sin aguas, tiene los mejores pastos del planeta, produce la mejor leche del planeta, tiene las mejores vacas, es la segunda potencia en armas, en aviones, en soldados. Han intentado los árabes, diferentes países árabes, por todos los medios atacarle. Y siempre se escucha noticias en televisión que se levanta uno, que se levanta otro, que se levanta otro. Y por más que intenten destruir esta nación, no lo podrán hacer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios lo guarda. Dios pelea por su pueblo. El pueblo de Israel ha sido perseguido, ha sido destruido, ha sido quemado, ha sido derribado, ha sido llevado de aquí para allá, ha sido así exiliado, cautivado por generaciones. Pero es el único pueblo, nación de la tierra, que permanece firme como nación. Si usted mira la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, el cine, la música, inventos médicos, inventos tecnológicos, los principales científicos de la humanidad han salido de Israel. Solamente sencillos datos. ¿Usted sabe quién es Albert Einstein? ¿Usted sabe quién es Ian Fleming, el inventor de la penicilina? Las principales vacunas, las principales fuentes de medicina salieron de Israel. ¿Por qué? Porque es que Israel está bajo una promesa, la promesa de Dios. Y termino, amados, diciéndoles, usted y yo somos el Israel espiritual. Israel se olvidó de Dios. Israel fue tras los Baales. Israel fue tras los ídolos, se alejó de Dios, y por eso Dios no tiene pausa. Y por eso Dios determinó entonces
que aquellos que estamos fuera de la promesa, el pueblo, la humanidad gentil, tuviéramos esperanza. Y por eso un día usted vamos a morir, si nos toca morir, antes iremos al cielo con Jesús. Y Él nos va a llevar. Y usted y yo tenemos esa hermosa promesa, somos el Israel espiritual. Lo mismo, la misma promesa dada por Dios para Israel, es la promesa para usted y para mí hoy. Usted es quien es porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ama, porque Dios tiene un plan maravilloso para su vida, porque el Señor dio lo mejor de Él para usted y por mí, a su Hijo Jesucristo, porque todas las promesas del Señor son sí y amén para usted y para mí, porque el Dios de Abraham, el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas, es ese mismo Dios suyo y mío, porque para todos los que hemos creído en Cristo Jesús y lo hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador, las mismas promesas dadas por Dios a Abraham son para usted y para mí. Y esa es la bendición por la cual usted y yo podemos disfrutar de la presencia del Señor. Podemos cantar, podemos celebrar, podemos escuchar su palabra, podemos ver a Dios actuar de una manera sobrenatural. Mientras estaba orando esta tarde, el Señor me decía que quería hacer muchos milagros en la noche. Y sabe una cosa, amados, esos milagros, cada milagro que ocurre en la iglesia está conectado con el pueblo del Señor. Porque Israel vino la esperanza de gloria para la humanidad. De Israel vino la salvación. De Israel vino la reconciliación de Dios con el hombre. De Israel. Cuando usted ore por Israel. Quien ora por Israel es amigo de Dios de una manera especial. Acuérdese de orar por esta nación, porque usted ora por Israel y tiene a Dios de su lado. Pónganse sobre sus pies, por favor. No hay lugar más alto.
hacer como María, sentarse a sus pies. Si usted esta noche logra zafarse de lo que le incomoda, de lo que le duele, si esta noche se olvida por un momento de la dolencia en su cuerpo, de la deuda que tiene que pagar, de la situación con sus hijos, con el esposo, si por un momento se olvida de la situación en su empresa, en su trabajo, yo le prometo en el nombre de Jesús que saldrá transformado de este lugar. Basta solo que como María esté a sus pies. Tengo mis ojos cerrados, pero veo 4 personas que necesitan sanidad en su corazón. Pero coloque su mano en su corazón, porque en la medida que usted decida estar a los pies de Jesús, Él va a poner su mano en su corazón y va a sanar su pasado, va a sanar sus recuerdos, va a quitar su dolor, va a tomar su odio, su enojo, lo que le ha durado años guardarlo ahí. Esta noche el Señor lo va a hacer, le va a liberar, le va a restaurar, va a cambiar su manera de pensar. Usted se va a descargar esta noche y se va a ir de este lugar libre, libre. Permita que lo haga, permita que Jesús venga a su corazón y traiga sanidad. Le estoy diciendo que si Jesús trae sanidad a su corazón, su cuerpo va a recibir sanidad. Esas 4 personas, el Espíritu me dice que hoy su cuerpo va a ser sano, porque su corazón es sano. Que llegue ahí la presencia, que llegue a lo más profundo de su ser, esa presencia del Señor. Toda esta información que usted ha escuchado hoy por la enseñanza no sería nada si su corazón no está preparado para el día que venga a llevarle con Él. De nada sirve saber que Israel es la nación preciosa de Dios, que Israel es indestructible, si usted primero como hijo de Dios no le permite a Él tomar el control de su vida para que usted también sea indestructible, para que usted viva en la plenitud de Dios, para que usted disfrute las promesas de Él, para que disfrute su amor y su grande fidelidad. Siga con su mano allí en su corazón, que Él siga orando, que Él siga orando, que Él siga orando, que Él siga orando. Suéltele a Él, suéltele a Él, suéltele a Él. Espíritu Santo, hazlo, Señor, hazlo, Señor, hazlo, Señor. Todo lo que está estorbando, Señor, todo lo que está dañando a estos hijos, los que les está impidiendo avanzar, lo que les está impidiendo ser felices, lo que les está impidiendo disfrutar de tu gloria, lo que les está impidiendo ser prósperos, lo que les está impidiendo ser sanos esta noche, Señor, quítalo.
que con su mano allí en su corazón comience a experimentar un calor, un fuego, ese fuego de Dios que está consumiendo aquello que le ha estado destruyendo, aquello que le ha estado haciéndole perder la vida poco a poco. Hasta su rostro va a cambiar esta noche. Ore conmigo esta oración si desea hacerlo. Señor Jesucristo, sé el Señor de mi corazón una vez más. Yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Hoy vengo a ti, Señor, necesitado de ti. Entra y toma el dominio de mi vida, Señor. Sáname y restáurame. Y si usted, mi amado hermano, hermana, amigo, ha hecho esta oración, permita entonces un milagro. Así como Israel es un milagro, esta noche usted será un milagro para el Señor. Usted recibirá un milagro del Señor, porque los hijos del Señor somos los que recibimos el milagro de la salvación. Gracias. Déjelo ir, suéltelo, no lo retenga más, no se estanque más, no sufra más por lo que no tiene sentido. Deje que Él la llene, deje que su presencia le enamore, deje que su gloria le inunde, deje que cada fibra de su cuerpo, cada célula respire vida, respire amor, respire paz. Señor, gracias. Sean sanos. Sean sanos. Sean sanos. Sean sanos. Sean sanos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor. No hay nada más grande, Señor, que estar a tus pies. Es el mejor lugar para recibir tu presencia, para disfrutar tu presencia, para gozarnos de ti, Señor. A tus pies, Señor. Respire profundamente. Hágalo, respire profundamente y permita que el Espíritu Santo lo renueve. Que venga el dulce viento del Espíritu de Dios y lo renueve. Respire profundamente y déjese llenar de esa presencia maravillosa. Señor, gracias. Amén. 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 Amados, Dios los bendiga, que tengan una hermosa noche.